Voy a ir contestando las preguntas sin ningún orden de importancia, sino así como vayan saliendo. Ay. Hola, yo me llamo Eleuteria y el día de hoy les doy la bienvenida a mi cocina y a mi canal de YouTube. Aunque no vamos a cocinar, pero el día de hoy pues quiero aprovechar este, digamos, formato de video pues para irme soltando un poquito e irme aclimatando a esta red social, porque pues si ustedes me siguen en Instagram o en TikTok saben que casi no hablo mucho a la cámara, pero bueno, quiero aprovechar también para contestar algunas preguntas que de repente me hacen y que coinciden. Desde hace muchísimo tiempo les dejé una cajita en mi Instagram pues para que me preguntaran y fueron bastantes y muchas de ellas coinciden también. Entonces voy a tratar de pues juntar las que más se repiten o las que me parezcan más interesantes. Voy a empezar con las preguntas sin ningún orden de importancia, sino así como vayan saliendo. Y bueno, ¿qué significa tu nombre y qué dice de ti ese significado? ¿Te define de alguna manera? Y primero que nada me gustaría decir que yo me llamo así por mi abuela materna y desde toda la vida me han preguntado que qué significa, y significa libertad en griego. Que si me define ahora, pues yo creo que ahora más que nunca, y eso es lo que importa. La siguiente pregunta dice, ¿estudiaste alguna carrera universitaria? Y la respuesta es sí. Soy ingeniera en alimentos, egresada de la Universidad de Guanajuato, orgullosamente, por si no lo sabían, porque es una pregunta que me hacen mucho. Alguien me pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas de todo lo que haces? Me imagino que servía lo que les comparto en redes sociales, que es la gastronomía, y lo que me encanta es que engloba muchas disciplinas o áreas que me gusta a mí estudiar o practicar, como es la fotografía, lo que es la agricultura. Mi esposo es agrónomo, por si no lo sabían. Me encanta también pues la historia que está detrás de un platillo, todo lo sensorial, lo cultural, pues lo primero que se me viene a la mente. La siguiente pregunta dice, ¿aún cocina quien te enseñó o ya eres la cocinera de la casa? Y la respuesta es sí y no. Mi mamá Eleuteria ya desde hace varios años que ya no está con nosotros y una de mis tías tampoco. Mi mamá pues todavía está aquí afortunadamente. Y que si soy la cocinera de mi casa, sí. Cocino básicamente nada más para mi esposo y porque pues nuestra hija aún es un bebé, y obviamente también a veces cocino para mi familia, mis papás, mis tías, mis primos y ya. La siguiente pregunta dice, ¿lo que sabes ha pasado de generación en generación o lo has aprendido? Y la respuesta es ambas. Obviamente todo lo que sé relacionado a mi zona en donde yo crecí, pues sí lo he aprendido de mi familia. Y también he aprendido otras técnicas y he conocido otros ingredientes gracias a cocineras tradicionales de diferentes estados del país. Obviamente todavía me falta muchísimo, pero ambas. La siguiente pregunta dice, ¿qué empezó tu amor por México? Siento que muchos mexicanos no dan tanto amor. El responsable es mi papá. Mi papá tiene una historia de vida muy bonita y se los digo, después se los cuento, pero brevemente él es profesor y le encanta muchísimo la historia de nuestro país, y él desde muy pequeñas a mis hermanas y a mí nos inculcó bastante el amor por nuestro país y por lo que nos debemos de sentir orgullosos, y él es el culpable, él fue el que empezó todo. Siguiente pregunta, ¿cuál es la receta que más te haga sentir en familia? Hay muchas, pero yo creo que el mole y el pozole son las que más, porque nos involucraban muchísimo a nosotras de niñas. Obviamente si nosotros queríamos, ¿verdad? Nunca nos obligaron a participar como tal en la cocina, pero sí nos decían, vengan a ver cómo se hace esto, y así, desde cómo pues desvivían a los guajolotes o a los pollos. Inclusive por ahí me llegó un recuerdo de mi tía para una confirmación, creo que no estaba la persona que desvivía los borregos, entonces ella dijo, pues yo lo tengo que hacer o yo lo voy a hacer, y pues bueno, no vi como tal todo, pero sí pues vi el proceso de la preparación de la carne para pasarla a cocer, y ese
eso. La siguiente pregunta honestamente me sorprende bastante porque también de repente en Instagram me dejan comentarios sobre mi arreglo y es ¿cómo encontraste tu estilo de vestir? Y honestamente no lo sé. Yo creo que tiene que ver mucho con tus gustos y con el lugar en donde creciste, básicamente. Y porque pues es lo que se me hace cómodo para los lugares en donde yo ando. Y ya, es todo. Digo, obviamente también tengo fuentes de inspiración y me encantan muchísimo las películas antiguas, sobre todo las del cine de oro mexicano y también de esa misma época en Hollywood. Me encanta muchísimo el estilo de las actrices. Obviamente ya eran muy lujosas, pero en cuanto a la vestimenta que utilizaban en algunas de sus películas, me gusta muchísimo y yo creo que ellas me inspiran bastante, como es pues Columba Domínguez, María Elena Márquez, Elizabeth Taylor me encantaba, María Félix era muy lujosa, pero en las películas obviamente a veces utilizaba muchos tipos de vestimenta. Me encantan todas ellas, entonces yo creo que tiene que ver bastante eso. Y principalmente que te sientas cómoda con lo que estás usando, independientemente de que esté a la moda o no. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el platillo mexicano que más te gusta cocinar? El mole. Me encanta, es mi comida favorita y disfruto muchísimo cocinarlo. Seguimos. ¿Cuál es el primer recuerdo de infancia que ahora identificas como el que te hizo amar tus raíces? Bueno, más antes en las comunidades, en un terreno grande, vivían, pues, si no todos los hijos, la mayoría de los hijos o muchos hijos de una familia. Y así yo vivía. Lo que recuerdo bastante es que yo soy de las nietas más chicas y pues yo me quedaba sola en las mañanas mientras mi hermana mayor y mis primos se iban a la escuela. Y recuerdo bastante que en una ocasión yo fui una bebé muy tranquila. Y me acuerdo que en esa mañana estaban haciendo tortillas porque hacían tortillas pues para todos y era bastante masa. Y pues yo estaba sentada en mi sillita, que le llaman periquera. Y la cocina de mi mamá Eleuteria era muy oscura, pero tenía una chimenea o donde se escapaba el humo. En la parte de arriba era de teja de barro y por ahí entraba la luz del sol y a veces pues conforme se iba moviendo, conforme se va moviendo la tierra iba entrando la luz. Y me acuerdo que en esa ocasión yo volteé hacia arriba y entraba el sol y se veía muy bonito ahí donde estaban poniendo las tortillas y me acuerdo bastante de mi mamá y de mis tías y de mi abuela que estaban que les calaba el humo y mi mamá Eleuteria le decía a mi mamá que me diera pues un pedacito de masa para que yo estuviera ahí jugando porque también teníamos prensas de juguete y ese fue uno. Y otro es que también cuando era la fiesta de la comunidad materna de la que soy, recuerdo que en las mañanas una familia tenía que ofrecer la comida para los músicos que tocaban el día de la fiesta y un día anterior. Y me acuerdo que mi mamá Eleuteria por muchos años ofreció el desayuno, bueno, el almuerzo, y era de que una semana antes estar preparando todo. O sea, de que tostaban un día los chiles porque lo que se les ofreciera el mole, entonces nos ponían a nosotros a limpiarlo a quitarles el polvo con una servilleta y pues ya los tostaban. También me acuerdo mucho que el día de la fiesta a nosotros nos ponían a servir los platos y pues a estar fijándonos que nada faltaba y los músicos tocaban ahí unas canciones y eso también me gusta bastante recordarlo. Y alguien me pregunta, bueno, no sé si es una pregunta o es un comentario, pero me dice, tienes mucha habilidad como alfarera, ¿cómo desarrollaste esa habilidad? Y esto viene por parte de mi familia paterna. Mi abuelo Antonio
no fue alfarero, pero su familia, digamos que se dedicaba a hacer más que nada esculturas, sobre todo para Navidad, que era lo de los nacimientos y así. Y de ahí viene, porque mi papá también tiene muchísima habilidad todavía para hacer esculturas. Por ahí en Instagram les he enseñado algunas de las esculturas que hace, que son caballos. A mí me encantan los caballos, entonces me ha hecho varios con barro, y la verdad los hace bien rápido y sin la necesidad de estar viendo una imagen como tal. Y pues de ahí viene. La siguiente pregunta dice, ¿qué la llevó a conservar la comida tradicional mexicana? Y no sé si esto ya lo dije en una respuesta anterior, pero básicamente es que no quiero que nos convirtamos en la generación que no sabemos hacer tamales. Y es algo que como mexicana a mí me hace sentir muy orgullosa nuestra gastronomía, y no quiero que la perdamos, porque es muy importante para nuestra identidad y la conservación de nuestras raíces. Entonces es eso, y que me gusta muchísimo recordar sabores que me traen recuerdos muy importantes en mi vida. ¿Qué cambio o aporte harías para que la diversidad y la cultura mexicana conservara su esencia? Cambios, yo creo que ninguno, pero mi aporte personal o lo que yo estoy trabajando en mis redes sociales es nada más promover lo que yo conozco y lo que me parece bueno, y básicamente es todo. La siguiente dice, ¿cómo es que nació tu gusto por la comida típica mexicana y el cine de oro? Bueno, lo de por la comida típica mexicana ya les contesté, y el cine de oro, pues mi papá. Desde niña él siempre nos ponía a ver películas, no obligatoriamente, pero sí nos decía de repente, mira, estaría bien que vieras esta película por esta razón, y así. Y les voy a contar un recuerdo muy chistoso que tengo, porque a mí me encantaba María Félix desde que yo estaba niña, y me acuerdo que cuando ella falleció, pues acaba de entrar a la primaria, y yo estaba súper preocupada porque yo decía, ¿y ahora quién va a ser la diva de México? Y así, pues ese tipo de temas que pueden atormentar a un niño que no deberían. Pero yo estaba muy preocupada por eso, y pues obviamente ya no hubo, pero sí, él tuvo la culpa. Y fíjense, María Félix no es su actriz favorita de él, pero mira, sí. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de la vida y cuál crees que sea tu propósito en ella? Pues yo creo que nunca dejas de aprender. Eso es lo que más me gusta, y mi propósito no lo sé. Si alguien sabe de forma muy contundente cuál es su propósito en la vida, pues dígalo. Yo te podría decir probablemente que es tratar de hacer a medida de lo posible lo que más me gusta, compartirlo, y ¿qué más? Pues hasta ahora es lo que te puedo responder. Si alguien sabe cuál es su propósito bien definido en la vida, coméntelo. De una forma crítica y objetiva, ¿de qué manera México puede avanzar como sociedad? Yo no creo que solamente en nuestro país, sino de forma general, como seres humanos, yo creo que debemos de tener dos valores muy importantes, sí o sí, que es el respeto y la empatía. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya respondido pues muchas de las dudas que tenían sobre lo que les comparto en redes sociales. De repente también les voy a estar dejando la cajita para que hagan sus preguntas, irnos actualizando sobre el contenido que les voy compartiendo. También les agradezco bastante si me dejan comentarios sobre lo que les gustaría ver o sobre el video en sí. Y ya, compartan, suscríbanse.